Buenos días. Esta es la clase número 2 del módulo 5 del curso Linux para la ciencia biomédica de principiante a experto. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy, entre los temas principales, veremos el uso de cuadros de diálogos y definición de variables. Un cuadro de diálogo es un objeto que nos aparece durante la ejecución de un programa que nos permite tomar diferentes tipos de acciones. Por ejemplo, cuando oprimimos un botón, por ejemplo, en la aplicación que venimos construyendo, oprimimos el botón de salir, nos va a generar un cuadro de diálogo que nos pregunta si deseamos abandonar la aplicación o no. Tenemos dos opciones, sí o no. Hay otros tipos de cuadros de diálogos que tienen una opción o hasta tres opciones. El cuadro de diálogo en realidad es un código que lo podemos ver acá. Si nosotros queremos que este cuadro aparezca cuando hacemos clic sobre este botón, recordemos que cada formulario tiene asociado una clase donde están los códigos. Y dentro de esta clase tenemos diferentes rutinas, donde acá tenemos, por ejemplo, la rutina salir, o sea, el botón salir con el evento clic. Quiere decir que cuando hagamos clic sobre este botón, se ejecutará lo que está contenido entre public sub y end. En este botón nosotros habíamos programado quit, que era finalizar. Pero ahora vamos a colocar un cuadro de diálogo para que cuando ejecutamos salir nos permita tomar la decisión si realmente queremos salir o no. El cuadro de diálogo tiene dos botones y un texto. El código lo podemos ver acá, es if message question, y luego tenemos un texto entre comillas, que como podemos ver acá, desea abandonar la aplicación, es lo que aparece en este sitio. Luego tenemos dos textos, sí, no, que son el orden de estos botones, donde el primer botón se llama 1, el segundo botón se llama 2. Y acá podemos colocar los textos que queremos. Por supuesto, en este caso, sí o no son las opciones más claras para ejecutar la acción. Y luego tenemos un signo igual con un número que está haciendo referencia al botón, a 1 o a 2. Luego viene un then y un else. Es decir, si oprimo el botón 2, que es lo que dice acá, se va a ejecutar inmediatamente la acción siguiente, que dice stop event. Es decir, si oprimo este botón, voy a dejar el software donde estaba, es decir, que no voy a salir. Pero si oprimo el botón 1, se va a ejecutar la opción else, donde teníamos la opción de abandonar el software y saldremos. Vamos a ver esto, cómo funciona en nuestro programa. Acá estamos en nuestro programa. Acá tenemos el formulario fmain con el botón salir. Si hacemos clic y entramos al botón salir, acá tenemos el evento salir, el evento clic del botón salir, donde teníamos esta opción que era la de salir, pero ahora hemos colocado el cuadro de diálogo. Como podemos ver acá, tenemos lo mismo que estuvimos explicando recién. Esto se puede modificar, por supuesto podríamos poner botón 1 y entonces se ejecutaría, al ejecutar el primer botón, se ejecutaría quedaríamos en la situación original y con el segundo botón saldríamos del software. Todo esto es modificable, lo mismo que el texto. Podemos cambiarlo y los textos de los botones pueden ser modificados directamente de acá. Si nosotros corremos nuestro programa, como hemos visto, acá arrancó nuestro programa y acá tenemos programado el botón salir. Si oprimimos el botón salir, nos aparece el cuadro de diálogo. ¿Desea abandonar la aplicación? No. Entonces vuelvo al software. Si deseo abandonar la aplicación, sí. Terminó el programa. Entonces acá se pueden hacer cambios que lo hagan más efectivo o que permitan hacer otro tipo de acciones. Pero lo importante es que en este sector colocaremos una acción
que en este caso es quedar como estamos. Y acá colocaremos una acción que es salir. Pero acá podríamos colocar diferentes acciones, como es mostrar un formulario y acá mostrar otro formulario, cambiar, definir una variable, etc. O sea que este tipo de cuadro nos permite tomar una decisión para hacer dos acciones diferentes. Otro tipo de cuadro de diálogo útil es el que tiene un solo botón. Y lo vamos a programar, por ejemplo, para ingresar. Vamos a hacer que cuando ingresamos a nuestro software nos aparezca un cuadro pero que no nos dé opciones, simplemente que nos avise que estamos ingresando, y con lo cual esto sirve simplemente para crear atención, para llamar la atención a hacer algo en particular, pero que lo tenemos que hacer sí o sí. Si llegamos a nuestro software por lo que queremos utilizar, entonces cuando arrancamos el software sabemos que tenemos dos botones, ingresar y salir. El de salir ya lo hemos programado para que salga, pero que nos dé la opción de quedarnos dentro del software. Cambio ingresar no. Si oprimimos ingresar y programamos un cuadro de diálogo, nos va a aparecer este cuadro. Dice usted ingresar al software de administración de cloruro de sodio, porque vamos después luego a definir algunas variables para administrar esta droga. Tiene un botón que dice oprima para seguir. Acá no tendríamos ninguna opción, oprimimos y arrancar el software. Esto queremos que esté cuando oprimimos el botón ingresar, por lo tanto, en la clase fmain acá tenemos el código del botón ingresar y el evento click. Y se coloca este cuadro antes de las acciones que se van a ejecutar. Entonces, este es el código que se utiliza, que puede ser modificado. Como podemos ver, empieza con message info, tiene un texto, que es el texto que aparece acá arriba. Y luego tiene otro texto, que es el que aparece en el botón. Esto es modificable, pero siempre el primer texto va a ser el rótulo y el otro va a ser el botón. Y cuando oprima este botón, se comienzan a ejecutar las instrucciones que están debajo. Es decir, que mientras yo no oprima el botón, no me va a mostrar el formulario siguiente, que es controlador, ni tampoco me va a ocultar el formulario fmain. Vamos a ver esto cómo funciona en el software. Entonces, acá tenemos el formulario. Vamos a ampliarlo. Acá tenemos nuestro formulario con los dos botones. Y nosotros queremos que a ingresar aparezca un cuadro de diálogo. Tenemos que programarlo, entonces haciendo doble clic sobre el botón, o simplemente buscando acá, recordemos, evento, en clic, que ya está programado. Ingresamos y acá nos queda el cursor ya colocado en el botón ingresar, clic. Acá, como podemos ver, está lo que programamos con el botón salir. Respecto del formulario fmain, este es el archivo clase correspondiente a este formulario, donde están todos los códigos. Entonces acá nos van quedando todas las programaciones. Cuando oprimamos el botón salir, se va a ejecutar esta parte. Cuando ejecutemos ingresar, se va a ejecutar esta parte. Entonces acá tenemos programado el botón, como lo mostramos recientemente, y acá las dos acciones que ya estaban programadas en la clase anterior, que nos muestre el segundo formulario, que es controlador, y que nos oculte fmain. Entonces, bueno, vamos a ejecutar nuestro software, oprimimos la flecha para iniciar, y acá se inició el software. Entonces, si oprimimos ingresar, nos aparece este mensaje, que es el que habíamos programado, es móvil, ¿no es cierto? Y si lo oprimimos, vamos a pasar automáticamente al otro formulario. Acá estamos en el otro formulario, donde podemos ir al formulario de ingreso de sustancia, ir al formulario de egreso, o bien salir. Cuando oprimamos salir, vamos a volver, por supuesto, a fmain. Acá estamos. Como vimos hoy, cuando oprimimos salir, si queremos salir de acá, nos dice si queremos abandonar la aplicación o no. Podemos ver que los cuadros de diálogo, estos que tienen dos botones, siempre el primero va a quedar resaltado. Esto, ¿qué quiere decir? Queda marcado. Si nosotros oprimimos la tecla Enter, se va a ejecutar automáticamente ese. Es decir, que si nosotros oprimimos la tecla Enter,
automáticamente si desea abandonar la aplicación, sí. Entonces vamos a salir, lo vamos a probar. Y ahí hemos salido del software. Iremos agregando algunos detalles menores, pero que terminan siendo de utilidad a la hora de tener software con importantes funciones. Como sabemos, nuestro formulario, acá le hemos dejado este tamaño, después veremos cómo modificar el tamaño, pero digamos muy sencillo si uno quiere cambiar el tamaño y reordenar su presentación. Entonces, nosotros como vimos ya tenemos un botón ingresar, un botón salir, que tenemos asociado cuadro de diálogo. Una cosa interesante muchas veces, no en este caso porque es obvio la acción, pero muchas veces tenemos comandos y para evitar errores le podemos colocar explicaciones. Como vemos habitualmente, cuando uno se posiciona muchas veces sobre un comando en particular, como podemos ver ahí, me aparece un cuadro que dice Open Project. Entonces en nuestro software podemos hacer lo mismo. Por ejemplo, si yo quisiera acá el botón ingresar que me avise qué es lo que voy a hacer cuando lo oprima, lo que tengo que hacer es marcar el botón, vengo acá a las propiedades y busco Tooltip. Tooltip puedo escribir acá o puedo oprimir estos 3 puntos. Cuando oprimo los 3 puntos se me abre un cuadro. Entonces acá vamos a colocar, por ejemplo, así. Al oprimir este botón, usted ingresará a la aplicación. Es obvio, pero esto es a modo de aprendizaje. Oprimimos OK. Entonces ahí nos quedó Tooltip programado. Si queremos borrarlo, oprimimos esta cruz y se va a borrar. Pero ¿qué pasa si iniciamos el software? Al iniciar el software, bueno, como podemos ver, ya me inició con un mejor formato. Si me posiciono sobre el botón, me aparece, al oprimir este botón, usted ingresará a la aplicación. Entonces esto yo lo podría ir haciendo con diferentes objetos que tenga dentro del formulario. Otra propiedad importante que siempre encontramos acá en la lista de propiedades, lo vamos a explicar para el mismo botón ingresar, es la propiedad que figura acá, Enabled. Esta propiedad tiene 2 valores, true or false. Si lo ponemos en true, cuando arrancamos el software, este botón está disponible y si lo oprimimos ingresamos al software. Vamos a salir del software. En cambio, si esa propiedad que tenemos acá, ingresar, la ponemos en false, vemos que el botón toma otra apariencia y cuando arranquemos, por más que hagamos clic, no la vamos a poder ejecutar. Puede parecer ridículo para esta aplicación, porque uno dice, bueno, ¿cómo voy a tener deshabilitado un botón? Por supuesto, en este caso no es de utilidad, pero sí es extremadamente importante a la hora de realizar aplicaciones, porque puede ocurrir que nuestra aplicación en una ventana tenga cosas que sean incompatibles o que convenga hacer una primero que otra. Entonces esto permitirá tener inhabilitados ciertos botones que se activen con ciertos eventos. Otra propiedad interesante de los objetos de un formulario es el manejo del mouse. Esto puede ser de utilidad porque cuando estamos corriendo un software es interesante que el puntero del mouse cambie de formato de acuerdo a qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en algunos casos puede ser un reloj de espera, una cruz, etc. Entonces vamos a ver con el botón ingresar. Cuando marcamos el botón, acá nos aparecen las propiedades y acá tenemos la propiedad mouse. Si hacemos clic acá y desplegamos el menú, tenemos varias opciones. Siempre está seleccionado default, que es el puntero común. Supongamos que nosotros queremos, vamos a poner arrow a este botón. Entonces vamos a ver el efecto que tiene cuando corramos la aplicación. Entonces iniciamos nuestra aplicación. Acá, como podemos ver, nuestro mouse tiene un puntero básico.
Cuando pasamos por encima de cualquier objeto, mantiene este puntero básico, pero cuando vamos al botón ingresar vemos que cambia de formato. Entonces en nuestra aplicación podemos asociar una forma de puntero a algunos tipos de eventos, cosa que sepamos que la flecha roja nos indica ciertas cosas, que la cruz, que algún otro tipo de formato que son bastante variados, nos va a servir para automatizar nuestro trabajo, evitar errores y hacer más atractivo nuestra aplicación. Bueno, veremos ahora la inclusión de cuadros de textos, es decir, objetos en los cuales podremos mostrar algunas variables y a través de las cuales podremos introducir variables. Como nuestro software es un software que tiene dos formularios básicamente, uno para ingresar sustancia, por ejemplo, si compramos cloruro de sodio, que es lo que estamos haciendo, lo ingresaremos a través de este formulario, y si gastamos, lo haremos a través de este otro formulario, que ya tenemos vinculado con controlador y con FMain. Trabajaremos sobre ingreso. Entonces, supongamos que acá nosotros queremos, a través de este formulario, decir, bueno, compramos 100 gramos, yo lo tengo que ingresar acá. Entonces, para esto vamos a ingresar un cuadro de texto, que es esto que se conoce como text box. Entonces, bueno, como todo lo igual que los botones, arrastramos y lo colocamos acá. Entonces, colocaremos, por ejemplo, en este sitio. Esto acá, como podemos ver, si vamos acá a propiedades, esto corresponde al textbox 1, y se llama textbox 1, es el nombre. Entonces lo podríamos llamar ingreso cloruro de sodio, para que nos quede saber qué es decir, o podríamos ponerle ingreso no, texto ingreso. Acá los nombres que le ponemos a nuestros objetos, se le puede dejar el nombre que viene, pero muchas veces pues tenemos textbox 1, 2, 3, no sabemos qué es lo que hace. Entonces ese es el nombre. Sin embargo vemos, acá nos posicionamos nuevamente, es decir, el nombre ahora es texto ingreso. Vamos a ponerle a este también un label. Acá habíamos visto los labels son esto. Poner así acá. Este es el label. Label 1 lo podemos dejar directamente como label 1. Pero vamos a ir a texto. Y acá le vamos a poner un texto. Entonces coloque la cantidad que hemos comprado en el cuadro de texto inferior. Nos aparece esto. Y entonces acá tenemos este cuadro de texto. Este es el nombre. Pero acá le podríamos poner a este cuadro de texto, si hacemos clic y venimos acá a text, vamos a poner ingrese los gramos sin unidades. Entonces, si nosotros arrancamos el software, por supuesto nos arranca en bienvenido. Acá tenemos ingresar, tenemos el tooltip que ya vimos, cambió el mouse, nos aparece el cuadro de diálogo que hemos aprendido, y acá venimos a controlador. Nosotros queremos ingresar una sustancia, entonces vamos a ingreso, y acá vemos que nos arrancó el formulario, con las cosas que habíamos programado. Coloque la cantidad de gramos en el cuadro de texto inferior, acá dice indique los gramos sin unidades. Entonces yo acá pondría si compré 200 gramos. Y teóricamente ahí he ingresado los datos. Por supuesto no tengo ninguna variable definida todavía. Salimos, volvemos acá, y si queremos apagar nuestro software, oprimimos salir, nos va a decir la posibilidad que ya hemos programado de hacer salir, sí. Bueno, vamos a comenzar con una de las partes más importantes de los software, que son las definiciones de las variables. Las variables, que son objetos de nuestro software que van a ir tomando valores a lo largo de la ejecución, que pueden ser valores que nosotros ingresemos, que calcule el propio software, o que ya estén incluidos en alguna parte de nuestro software. Si vemos en nuestro material, que hay diferentes tipos de variables que pueden tener diferentes descripciones. Por ejemplo, las variables booleanas pueden tomar valores true o false, byte
toma valores de 0 a 255, short, son números enteros desde el medio 32.768 a 32.767, enteros integer son bastante más grandes, positivos y negativos, y float son los que vamos a utilizar para cuando tengan decimales. Los tres primeros bytes, el segundo, tercero y cuarto, byte, short e integer, se superponen entre sí. Uno parece que pudiera utilizar cualquiera, pero lo importante, por ejemplo, si nosotros tenemos que definir una variable que es la edad de una persona, que sabemos que va a ser siempre mayor que 0 y rara vez va a superar los 100 años, con una variable de tipo byte lo podríamos hacer. Uno dice, bueno, pero con short también lo puedo hacer, y con integer también, pero el problema es la memoria que utilizan, por lo tanto, en este caso tenemos que ser efectivos en qué es lo que utilizamos. Entonces, volviendo a nuestro software, nosotros estamos acá en el formulario ingreso, acá ya habíamos colocado un label que nos indicaba que acá deberíamos ingresar la cantidad de gramos comprados. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros lo ingresamos acá ejecutando el software, eso no va a ningún lado porque lo tendríamos que asignar a una variable. Entonces vamos a ver cómo definimos una variable. Nosotros podemos definir variables que actúen a lo largo de todo el software. Ese tipo de variables las colocaremos dentro de este módulo, que llamamos módulo 1. Después podemos definir variables que estén solo dentro de un formulario, como el formulario ingreso, y que de cualquier parte del formulario yo la pueda ejecutar. Y también puedo tener variables que las ejecuto desde un objeto en particular y no desde otro. Entonces, lo que vamos a hacer primero en esta clase es definir una variable, ver cómo asignamos su valor y poder mostrarla, pero asociado a un objeto. Entonces, nosotros cuando ejecutemos el software y lleguemos a este punto, acá vamos a comprar, supongamos fui a la droguería, compré 100 gramos, voy a colocar 100 gramos, pero eso se lo tengo que asignar a una variable. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar un botón, perdón, no es un botón, lo que quiero colocar es un botón. Un botón que diga, cuando colocamos esto, que diga almacenar el dato, por ejemplo. Entonces, bueno, me voy acá al botón, le dejo el nombre botón 1 por ahora, no tengo mucho problema, y acá en el texto pongo ingresar el dato. Entonces, cuando yo acá coloque los gramos, con esto voy a ingresar el dato y lo voy a ingresar a una variable. Entonces, y eso lo quiero hacer cuando sobre este botón ejecuto un evento en particular, ¿no es cierto? Yo lo podría hacer, nosotros siempre los botones los usamos con un solo clic, pero por ejemplo podríamos probar ahora a usar un evento doble clic, que se ejecute este botón, que se llama ahora botón 1, que se ejecute con, lo vamos a borrar porque está complicando. Entonces, acá tenemos este botón con doble clic que se ejecute cuando nosotros colocamos el valor acá. Entonces, yo voy a definir una variable que solo se ejecute dentro de este evento. Entonces, acá tenemos doble clic. Entonces, cuando definimos una variable dentro de un evento en particular, es decir, entre public sub y end, utilizamos dim. Y acá ponemos el nombre de la variable. Por ejemplo, lo llamamos compra. Y tenemos que indicarle qué tipo de variable es. Entonces eso se escribe con as. Y después nosotros vamos, como pueden tener decimales, vamos a usar as float. Empezamos a escribir y acá nos autoselecciona. Entonces ahí nos quedó definido. Cuando nosotros apretamos el valor, va a haber una variable compra que va a tomar este valor. Ahora, esa variable compra, tengo que inicializarla, o sea, tengo que darle un valor. Si no pongo nada es como que estaría vacía, pero yo lo que quiero es que cuando apriete el botón, tome, cuando yo haga doble clic en este botón, voy a querer que tome el número que está colocado acá. Entonces, para esto, lo que hago es, busco la variable compra, vemos que empezamos a escribir y nos selecciona. Entonces la variable compra va a tomar el valor. ¿Qué valor va a tomar? Y bueno, va a tomar el valor que esté en este texto, que nosotros lo habíamos llamado
texto ingreso. Entonces, texto ingreso, acá lo tenemos, pero queremos texto ingreso, yo lo que quiero es que la propiedad texto, volvamos acá atrás, este objeto, este cuadro de texto tiene una propiedad que es texto, que cuando yo empiece a ejecutar, acá voy a colocar un número. Entonces, en mi botón yo quiero que la variable compra que acabo de definir tome el valor de texto ingreso. Por supuesto, si yo solo ejecuto va a andar bien, pero no voy a ver nada. Entonces lo que vamos a hacer es, a modo de ilustrativo, es colocar un label acá abajo que me muestre, vamos a ponerle un borde, un label que me muestre, llamamos label 2, que me muestre el valor que yo ingresé en la variable. Entonces, en este label 2, yo voy a querer que me muestre el valor de esa variable. Entonces, dentro del botón 1, definimos la variable compra, le asignamos a esa variable lo que estaba en el cuadro de texto, y ahora lo que quiero es que me lo muestre en el label 2, en la propiedad texto, que me muestre la compra que he hecho. Entonces, de esta manera, solo esta variable compra tomará el valor que está en el texto y lo mostrará en el label 2 cuando haga doble clic sobre este botón. Pero cualquier otra cosa que yo haga no manejará esta variable porque está definida localmente dentro de este evento. Vamos a ver esto entonces cómo funciona. No nos preocupemos por el ordenamiento de esto. Entonces corremos nuestro software. Como siempre arranca desde el inicio. Vamos a ingresar y entonces acá yo viera un ingreso de sustancia. Cuando voy a un ingreso de sustancia veo que me arrancó, acá tengo el formulario que estoy en método, en estado de diseño, y acá estoy en estado de ejecución. Me dice, como puedo ver, el label 2 está vacío, no tiene nada. La cantidad de gramos, acá dice coloque la cantidad de gramos, entonces supongamos que yo vengo acá, esto podríamos dejarlo vacío, por supuesto, pero bueno, yo lo borro, suponga que sé que compré 250 gramos. Hasta ahora solo he escrito 250 en este cuadro de texto, nuestro software ese dato no lo tiene. Pero yo sé que con este botón ingreso de datos sí lo tomaría. Ahora, yo este botón lo programé para doble clic. Si yo hago clic solo, no hace nada. No hace absolutamente nada. Pero si yo hago doble clic, veo que acá me mostró, quiere decir que al hacer doble clic se ejecutó la rutina, este valor 250 pasó a nuestra variable. Vamos a volver acá. Acá tenemos, este es nuestro formulario en ejecución y esta es la clase del formulario donde tenemos el código. Cuando yo hice doble clic sobre este botón que tiene texto ingresar el dato, que se llama botón 1, la variable compra se inicializó, pasó a existir y es una variable de tipo float. Compra tomó el dato que estaba en texto ingreso, que es este acá, y ejecutó en el label 2, me mostró el valor. Entonces, de esta manera, yo he definido acá, he inicializado ya con un valor y lo he mostrado. Ahora, por supuesto, nuestro software es precario, porque yo ahora cuando salga de acá, pierdo el valor porque esto no está almacenado, solo está almacenado cuando trabajo en el formulario. Ya veremos más adelante cómo trabajar con base de datos y guardar datos para trabajo en días posteriores, en años posteriores o en sitios posteriores. Entonces, bueno, si nosotros deseamos salir de acá, salimos, volvemos acá. Si nosotros ingresáramos nuevamente al software, a ingreso, acá nos han quedado los valores guardados, porque todavía estamos corriendo, ¿no es cierto?, la aplicación. Pero si nosotros hubiéramos salido de la aplicación y volvemos a ingresar, y vamos a ingresar sustancia, yo hago doble clic acá, me da un error. Claro, me da un error porque si bien acá la he
la he definido a la variable, cuando la quiero inicializar, toma el texto, pero el texto no hay un número, sino que hay una escritura, entonces me produce un error. Bueno, entonces, hemos definido la variable compra para el evento doble clic del botón 1. Entonces dijimos que esta variable se iba a inicializar solo cuando hagamos doble clic en el botón 1 y aparte se iba a declarar y se iba a inicializar con el valor del texto. Pero nosotros lo que podemos hacer es sacar de acá, vamos a cortar, la declaración. Por supuesto, si corremos el software así, hacemos doble clic en el botón, vamos a tener un error porque esta variable compra, el software no sabe quién es. Pero la podríamos definir para todo el formulario, de tal manera que si la tenemos que utilizar en algún otro evento, la podemos utilizar. En ese caso, las variables se definen a continuación de Gambas Class File. Y la diferencia es que acá, en lugar de dim, tenemos que poner private. Entonces, de esta manera, queda definida la variable compra, y cuando ejecutemos el botón, ya la variable, el formulario conoce la variable, ya está declarada como de tipo float, y entonces acá lo asignará. Debería funcionar exactamente igual que antes. Entonces, si bien parece que fuera más sencillo definirla siempre como para todo el formulario, eso muchas veces nos conviene tener variables locales para que no haya confusión en los cálculos que tenemos que hacer. Veamos cómo funciona. Acá hemos arrancado, ingresamos, vamos a ingresar sustancia y acá estamos en el software, el mismo que hoy. Entonces, bueno, acoplamos 470,25 gramos y le damos ingresar dato. Recordemos que si hacemos simple clic no nos sirve de nada, porque esto funciona con doble clic. Ahí hacemos doble clic y vemos que al hacer doble clic la variable que ya estaba declarada fue inicializada y acá lo está mostrando. Entonces son dos formas distintas y lo que vamos a ver en la próxima clase es cómo definir variables, especialmente lo necesitamos para este software, porque nosotros tenemos un formulario por el que ingresamos las compras, otro formulario en el que gastamos, y entonces va a haber un saldo, pero el saldo va a estar relacionando dos formularios, por lo tanto vamos a tener que tener una variable que corra a lo largo de todos los formularios, y eso lo veremos en la clase siguiente.